Bego ya está preparando a los perros. Vamos a hacer una ruta muy bonita, que es la senda costera de Llanes. Hola viajeros, hoy estamos en Llanes. Aquel es el área de autocaravanas de Llanes, donde luego lo veremos más tranquilamente. Y este es el conocido paseo de San Pedro. Este paseo que vamos a hacer después, la visita y el recorrido a Llanes, tiene como 1 kilómetro de longitud más o menos al casco urbano. Y aquí está la torreta. Iremos al lado de Mar Cantábrico, siempre llevaremos el Mar Cantábrico a nuestra izquierda y veréis qué bonito es. Es el paseo San Pedro, como os he dicho, lo más fotografiado de esta villa llanisca. Viajeros, y desde este torreón empieza o acaba, según por donde empecemos, la senda que nos lleva a Llanes. Un auténtico mirador, como veremos ahora, al Cantábrico. Bueno, ahí tenemos a Bego y empezamos el Paseo de San Pedro. El Paseo de San Pedro fue construido en el año 1847. Es de césped, como podemos apreciar, tiene unos 2 metros 3 de anchura y veremos luego unos árboles muy bonitos y unos bancos preciosos. Es un mirador sobre la villa de Llanes, mirador al Cantábrico. Tiene unas vistas impresionantes, ¿o no? Y esto es Llanes. Tiene una longitud de 1 kilómetro hasta lo que es la playa del Sablón, y por eso os he dicho que es el final del paseo o el principio. Se puede empezar por allí o por ese torreón, que es por donde lo vamos a empezar nosotros. Tenemos un día espectacular para hacer esta ruta. Vamos a hacer esta ruta, lo que es la senda costera de Llanes, ¿vale? Luego, por eso es conveniente que os suscribáis, que le deis a la campanita, para que YouTube os dé la oportunidad de poder ver la segunda parte de este vídeo, que va a ser lo que es el pueblo de Llanes. En este primer vídeo vamos a hacer la senda costera, y en el segundo vídeo el pueblo de Llanes, que es precioso, no os lo podéis perder. Aunque una cosa es ver el vídeo y otra cosa es venir al pueblo. Yo me vendría a conocer Llanes, Asturias. El mirador de San Pedro. Dicen que por aquí, no sé en qué parte, no sé en qué zona porque no lo dice, había una ermita que se llamaba la ermita de San Pedro. Pero esa ermita desapareció. Y entonces como estaba aquí en el paseo de San Pedro, pues quedó el paseo de San Pedro por la ermita de San Pedro. Pero bueno, eso es lo que dice la historia, la leyenda. Yo os digo lo que he leído, ¿eh? Lo que os puedo decir, que es precioso, que tiene unas vistas impresionantes al Mar Cantábrico, que el Mar Cantábrico hoy está tranquilo. Por aquí tenemos el acceso que yo os comentaba para las personas con movilidad reducida, que no puedan subir escaleras. Bueno, suben a esta cuestecita y ya pueden visitar el paseo. Todo el mundo tenemos el mismo derecho, ¿no? Entonces, muchas gracias al Ayuntamiento de Llanes por haber pensado en las personas con movilidad reducida, que no todos los ayuntamientos piensan en esas cosas. Como veis, el paseo es maravilloso, ¿verdad? Aquí se ha rodado parte de la película Historia de un beso, de Garci, en el año 2002, si no me equivoco. Y como podéis observar, desde que salimos, todo el paseo de San Pedro está todo amurallado.
durante siglos fue la atalaya para el avistamiento de ballenas. Desde aquí veían las ballenas, los bancos de peces y los barcos enemigos. Y ahora vamos caminando por esta muralla medieval, esperemos no caernos al agua. Ayer comentaban unas señoras que un perrito, no fue aquí, fue un poco más adelante, se asomó a ver el agua, se cayó al vacío, bueno, y ya no hace falta decir cómo acabó la historia. Bueno, y ahí es una pena, porque hoy las nubes no lo dejan, ahí están los picos de Europa, que se ve parte de ellos. Hoy está el día bastante nublado, ahí están los picos de Europa. A ver si por lo menos no nos llueve y nos deja grabar este vídeo, que es muy bonito. Y hay muchos banquitos para ver desde este mirador el Cantábrico, que cuando está la marea brava, pues da gusto verla. Hoy está como un plato. Y luego a partir de ahora empezaremos a ver unos árboles muy curiosos, cada uno tiene una forma distinta. Hay muchas leyendas sobre eso, no lo voy a comentar porque no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno. Y aquí decir que aparte de la historia del beso, se rodaron varias películas aquí en Llanes. Una de ellas muy famosa, bueno, una serie. Era serie, ¿no? Creo que sí, la verdad que yo no... El Orfanato. Yo es que no lo... Será por la edad o no sé por qué será, no lo vi eso del orfanato. Pero bueno, iremos a grabar la casa indiana preciosa que está abandonada y creo que en un estado un poco lamentable, donde se rodó El Orfanato, que es aquí a las afueras de Llanes, dirección Santander. Como veis, ya veis los árboles, cada uno tiene una forma distinta, no hay un árbol igual a otro. Son distintos, bonitos, le puedes sacar, no sé, la imaginación, lo que quieras. Esta sin duda es una panorámica del Cantábrico y con estos árboles tan bonitos, con Vego de fondo y los picos de Europa que no se ven, pero bueno, están ahí, por ahí están los picos de Europa. Bueno, y ahí tenemos unos prismáticos que hay que echar €1, pero nos hemos acercado y se ve. Debió quedar el euro atascado y se ve perfectamente. Sala. Y ahí el sillón del director Garci, de cuando escribió, o cuando rodó, la película de Historia del beso, más bien, ¿no? Más bien. Bueno, y ahí tenemos el Torreón y el Palacio del Duque de Estrada, pero eso ya lo veremos bien en el próximo vídeo, ¿de acuerdo? Por eso tenéis que dar a la campanita para que YouTube os avise. Y ahora vamos a dirigirnos al mirador, aunque yo creo que mirador de San Pedro es todo esto, por la muralla medieval hacia allá, que es 1 kilómetro, que es mejor mirador que este, ¿no? Ese torreón que veremos luego desde más cerca es monumento nacional desde 1876. Y aquí vemos, que la vamos a ver desde más cerquita, la playa urbana del pueblo de Llanes, que es la playa del Sablón. Una playa pequeñita que de ancho, la zona más ancha son 100 metros. Arena fina, muy blanquita y prácticamente nunca tiene olas porque es una playa que está muy recogida. Desde aquí vemos la maravillosa playa del Sablón. Desde aquí vemos también los cubos de la memoria, que son aquellos bloques de hormigón de colores, que luego hablaremos de ellos y los veremos un poco más cerca. El Torreón Mirador, y para mí lo más bonito es este, que Vego estará por ahí sentadina. Ahí está.
Y me repito, que personas que conozcan Llanes, que no digan, hemos visto el vídeo y no hemos visto Llanes, lo bonito que es Llanes. Pues sí, se va a ver, pero se va a ver en el siguiente vídeo. Ahora estamos grabando la zona costera de Llanes. Senda costera de Llanes. Vemos Llanes muy superficial. Lo veremos a fondo en el siguiente vídeo. Dicen que Llanes que es una zona muy castigada para las autocaravanas y para las campers. Pues la verdad que donde nosotros estamos, en el área de autocaravanas de Llanes, que ese que hablaba al principio, que vale 6 euros sin servicios, los servicios son aparte, la zona de afuera, toda la zona de afuera es gratis, dejan aparcar. Y aquella autocaravana y aquella camper llevan ahí por lo menos 2 días y no les han multado, cuando el cuartel de la policía local, o sea, la comisaría o la policía local está un poquito más abajo y por aquí pasan cada poco. O sea que Llanes, a día de hoy, por lo menos en el mes de junio, la policía local pasa mucho. Yo no sé en agosto ya. Y en julio, que esto se masifica, eso ya no lo sé. Bueno, seguimos a lo nuestro. Pues por esas escaleritas empieza el Paseo de San Pedro o acaba el Paseo de San Pedro. Nosotros lo acabamos. Si venís de la playa del Sablón, subís estas escaleritas y tenéis 1 kilómetro de paseo de mirador o de balcón al mar. Me bañaría, porque aunque esté nublado y esté así sin sol, hace un calor tremendo. Me bañaría, Luis.